Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaron el fin de semana largo? ¿Practicaron? ¿Hicieron el TP? ¿Alguna duda que les haya quedado el trabajo práctico de la semana pasada? Bien, buenísimo. Si nadie tiene dudas, vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a empezar a ver la siguiente parte del módulo 2, donde vamos a ver un poco métodos de las clases y métodos especiales, ¿sí? Un poco de lo que ya vimos la semana anterior, lo vamos a profundizar un poco más, van a ser los métodos, ¿bien? El método que dijimos que de la clase nos da el comportamiento de cómo se van a comportar nuestros objetos, ¿sí? Arranquemos entonces, vamos a ver primero los métodos de acceso, ¿sí? Cada clase que nosotros vamos a crear para poder acceder a los atributos si están declarados como privados, vamos a usar los métodos getter y setter para poder cambiar el valor de los atributos a través del método set, como nos muestra aquí. Este método lo vamos a crear y utilizar cuando, por ejemplo, nosotros queramos cambiar el valor de uno de los atributos de nuestro objeto. Bien, para eso creamos el método set y los utilizamos para tal fin, invocándolos a partir de nuestro objeto. De la misma manera, también vamos a tener creados los métodos get, que nos van a devolver por pantalla o para que lo podamos asignar a alguna variable que necesitemos, el valor que tenga el atributo. Es muy importante saber que se van a generar tantos métodos set y get como atributos tenga nuestra clase, ¿sí? Como dijimos, los atributos mayormente son declarados como privados, usando la palabra reservada private. Por ejemplo, acá tenemos en la clase persona, en donde definimos los atributos como privados, que son nombre, apellido, edad. Bien, cada una con el tipo de dato que tiene vinculado, el atributo, y a partir de eso vamos a crear los métodos get y set. Bien, tenemos acá, por ejemplo, el public string get nombre, que lo que haría esto es simplemente devolvernos el nombre que tenga el objeto. Bien, lo haría de esta manera, public void, y con el método set, para cambiar el valor del atributo nombre, le pasamos por parámetro una variable de tipo string llamada nombre, y le asignamos al atributo de nuestro objeto esa variable que le pasamos por parámetro. De esa manera podemos hacer métodos get y set para cada uno de los atributos que tenemos dentro de nuestra clase, así como lo vemos en el ejemplito de aquí. Eso es más o menos lo que vimos al final de la clase anterior, que es necesario declarar métodos get y set para poder guardar valores de atributos, modificarlos y para poder trabajar con el valor que tenga los atributos de nuestra clase. Bien, como les decía al principio, los métodos de las clases nos van a brindar el comportamiento de cómo va a ser nuestra clase, nuestro objeto, ¿sí? Y todas las clases, como habíamos visto ya en la clase anterior, en el principio, van a tener un método especial que es llamado constructor, ¿sí? Este método constructor de la clase nos va a permitir instanciar, es decir, nos va a permitir crear los objetos a partir de la clase, ¿bien? Y este método, como yo ya les había comentado, tiene el mismo nombre de la clase. Cuando vimos la semana pasada la clase persona, vimos que primero lo que hacemos es crear la clase, definimos cuáles son los atributos, así como tenemos en este ejemplo, y podemos tener un método constructor como el que vemos acá, llamado persona, que no recibe parámetros y lo único que hace es inicializar nuestro objeto con todos los valores vacíos. ¿Bien? Luego, a través de los métodos set, por ejemplo, si nosotros creamos un objeto con este constructor, después por medio de los métodos set podemos irle agregando valores a cada uno de los atributos.
Otro método constructor que habíamos visto es el método constructor general, el más común de todos, que es el que recibe parámetros y valores para cada uno de los atributos de la clase, ¿sí? También vemos que es un constructor y por tal motivo tiene el mismo nombre de la clase. Se llama persona, igual que la clase que hemos creado. Y recibe los parámetros del mismo tipo que los que necesita para cada uno de los atributos. Y lo único que hacemos es asignarle a cada atributo el valor del parámetro que recibe. ¿Bien? Luego de eso, tenemos creado acá ya los métodos get y set para cada uno de los atributos. Eso es lo primero que deberíamos hacer al momento de crear una clase siempre, ¿sí? Creamos la clase, definimos todos los atributos, que estos atributos nos van a permitir definir cómo es nuestro objeto, el objeto que estamos tratando de abstraer, de crear, y a través de los métodos empezamos a evaluar el comportamiento de esa clase. ¿Bien? Tenemos los constructores y los métodos get y set, que son métodos que siempre tienen que estar en las clases. Bien, tenemos entonces que cuando creamos los métodos, nosotros definimos también parámetros que le vamos a pasar. Estos parámetros tienen asociado un tipo de dato y un nombre para cada una de sus variables. Y los argumentos van a ser al momento en que nosotros llamemos al método, le vamos a pasar argumentos que van a ser cada uno de estos valores para que el método actúe de la forma que tiene que comportarse. Acá, por ejemplo, tenemos public class personas, que es un método constructor, que recibe los parámetros en donde cada uno de los tipos de datos son del mismo tipo de datos que los atributos que definimos nosotros en nuestra clase, y lo que hace es asignarle a cada uno de los atributos el valor que recibió por parámetro a la hora de invocarse el método. ¿Bien? También pueden existir métodos en los que no recibimos parámetros, como por ejemplo este public int get edad, que lo único que hace este método es retornarnos la edad de la persona que está invocando, o sea, la edad del objeto que está invocando este método getEdad. Otro método que sí recibe parámetro es el setEdad, en donde nosotros le pasamos por parámetro un argumento de tipo entero, y que lo que hace es asignarle al atributo el valor que le estamos pasando por parámetro. ¿Bien? Ok, el punto 4. Ya lo vemos enseguida. Dame un toque, Tati. Ya ahora vamos a verlo un poquito de lo que no hayan entendido del trabajo práctico anterior. Bien. Un método puede devolver un valor o no, así como habíamos visto anteriormente en el módulo anterior cuando vimos los métodos. Dijimos que tenemos métodos que utilizan la palabra reservada return y otros que no devuelven nada y utilizan la palabra reservada void. Bien. Tenemos acá ejemplos, por ejemplo los get que nos van a devolver un valor se definen con la palabra reservada public, el tipo de dato que van a devolver, el nombre del método, abrimos paréntesis y si es que recibe algún parámetro lo ponemos, si no recibe ningún parámetro como es en este caso, y después utilizan siempre la palabra reservada return, que tienen que retornar el mismo tipo de datos que hemos dicho que iba a retornar a la hora de la definición del método, como vemos acá, un string. De esa misma manera, tenemos métodos que tienen otro comportamiento que no devuelven, no retornan ningún valor a la hora en que los llamamos. Y acá tenemos un ejemplo de eso con el public void setNombre, en donde recibe por parámetro un string, que es un nombre, y que lo único que hace es asignarle al atributo el valor que recibió como parámetro. Voy a buscar el ejercicio 4 que lo entendía la compañera, si ya lo tenemos a mano. Los demás, si lo tienen, también vayan viéndolo, así sabemos de qué se trata.
La idea era... Ah, el contador. Buenísimo, ya lo vemos enseguida. Bien, tenemos acá, por ejemplo, un método del tipo void que no nos retorna nada, que nos dice si una persona es mayor de edad o no. Es un método tipo void en donde recibe por parámetro un entero, que es la edad, y dentro del método lo único que hace es preguntar si la edad es mayor que 18, nos muestra por consola que la persona que invocó el método es mayor de edad, y si no, nos muestra que es menor de edad. Y por último tenemos otro método que sí nos retorna un valor de tipo string, que nos va a retornar una cadena de caracteres en donde va a mostrar todos los datos de la persona, ¿sí? Es un método que recibe como parámetro un objeto del tipo persona, como vemos acá, y que lo que hace es crear un string con todos los datos de los atributos que tiene asociado ese objeto. Bien. Y acá hablamos de algo muy importante, que es la sobrecarga de métodos, que es útil porque lo que nos permite hacer es crear métodos que tengan el mismo nombre y que realicen funciones distintas, ¿sí? Como cuando vimos el método, por ejemplo, el constructor, que podemos tener hasta 3 tipos de constructores, tienen el mismo nombre, pero cada uno actúa de diferente manera. De igual manera, acá tenemos otro ejemplito más de sobrecarga de métodos, que lo que significa en sí es que podemos crear varios métodos que tengan el mismo nombre, pero que la funcionalidad es distinta para cada uno de ellos. Tenemos acá, por ejemplo, un método llamado sumar, que recibe dos parámetros de tipo double, tenemos un A y un B, y lo que hace el método es sumar A más B. ¿Sí? De la misma manera podemos tener un método que se llame sumar, pero que reciba 3 parámetros, A, B y C, y lo que haga también es lo mismo, sumar las variables que recibe y retornar el valor de la suma de las variables que recibió. Bien, esto es lo que se conoce como sobrecarga de métodos, que otra vez les reitero, es que podemos tener en una misma clase métodos con el mismo nombre, pueden variar los parámetros que reciba, y que van a funcionar de distintas maneras según a cuál estemos llamando. Bien, una vez que ya tenemos nuestra clase creada, podemos crear a partir de ella nuestros objetos. A esta creación es la que habíamos dicho que se llamaba instanciación de la clase. O sea, el objeto es una instanciación de la clase. Acá es donde habíamos dicho que para la instanciación de la clase, o sea, para declarar nuestros objetos, la forma, la sintaxis que maneja Java es la siguiente, ¿bien? Tenemos que poner el nombre de la clase, el nombre que le vamos a dar a nuestros objetos, el signo igual, la palabra reservada new, y acá el nombre constructor de la clase que nosotros hayamos definido con los parámetros que necesita. Acá tenemos un ejemplo para la clase persona, donde creamos un objeto de clase persona, la llamamos persona 1, y es igual a new persona, donde le pasamos un nombre de Pérez José y de edad 25. Bien. Vemos también que para instanciar un objeto puede haber varias maneras dependiendo del constructor que utilicemos. Le mostraba recién, acá tenemos un ejemplo de sobrecarga de métodos en donde tenemos dos métodos constructores, como ven tienen el mismo nombre, pero la funcionalidad es distinta para cada uno. Si yo llamo al método persona con los parámetros que son nombre, apellido y edad, lo que hace es asignarle a cada método el valor que recibe por parámetro, a cada atributo le asigna el valor que recibe por parámetro, o puedo tener un método llamado persona que lo que no hace nada, lo único que hace es permitir crear una nueva persona con todos los valores de los atributos en nulos o ceros si es que son del tipo de número. ¿Cómo utilizar estos métodos que nosotros creamos en la clase?
Cuando tenemos nosotros definidos nuestros métodos en la clase, lo podemos utilizar una vez que hayamos instanciado el objeto. Podemos poner el nombre del objeto que hemos creado, seguido de un punto, y el nombre del método con sus parámetros, así como veníamos viendo en la clase anterior. Tenemos toda la clase persona creada con sus atributos, los métodos constructores, y los métodos get y setter, y a partir de esa clase yo creé acá un objeto del tipo persona, que llamé persona 2. ¿Bien? Esta persona 2 lo instancié con el constructor y le puse de nombre Pérez José y de edad 25. Y acá es donde podemos utilizarlo, llamando, por ejemplo, si yo creo una variable string apellido, y puedo llamar, en este caso sería persona2.getApellido, y le asigno a esta variable el valor que tiene el objeto en el atributo apellido. De la misma manera puedo asignarle a una variable lo que tenga el objeto creado en el valor de la edad. También podemos setear los valores que tengan en esos atributos utilizando los métodos set. Acá tenemos un ejemplo cuando creamos persona1.setApellido y le pasamos por parámetro un apellido que es Ballesteros. De esa manera también podemos hacerlo con cualquier otro método del tipo set. En este caso podríamos utilizarlo para el nombre, el apellido, la edad, ya que solo tenemos 3 atributos. Bien. Una de las propiedades fundamentales de la programación objeto es el encapsulamiento, ¿sí? Esta es una propiedad de que nosotros podamos ocultar información del objeto. En este caso pueden ser los atributos o los métodos del objeto. Una manera de ocultarlos es utilizando la palabra reservada private. De esta manera, a esos atributos o objetos no se puede acceder fácilmente, de manera que solo se pueda cambiar mediante operaciones definidas por ese objeto, como pueden ser los métodos setter y getter. Como vimos que solo de esa manera nosotros podríamos cambiar el valor de un atributo o obtener el valor de un atributo del objeto que hemos creado. No existe otra manera de acceder a ellos sino utilizando los métodos que creamos como público, ya que los atributos están definidos como privados, ¿sí? Esa es una de las principales propiedades de la programación orientada a objeto, que es el ocultamiento de la información para los demás acerca de una clase. Bien, aquí vemos entonces que a partir nosotros de una clase podemos crear diferentes objetos, ¿bien? Una compañera nos preguntaba por el ejercicio número 4 del trabajo práctico. No sé si lo tienen ahí a mano, el trabajo práctico. Que el trabajo práctico en el ejercicio número 4 hablaba de una clase llamada contador. ¿Es ese, verdad, Tatiana? No sé si tenés a mano para que lo veamos al ejercicio y los demás también, porfa. Así lo veamos cómo lo resolvemos ahora. Denme un toque, me voy a fijar acá. Yo lo debería tener por acá. Denme un toque. Acá lo tengo yo al trabajo práctico número 1 del módulo 2, que es el que estuvimos viendo en la clase pasada. Lo voy a agrandar. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí. De una. Sí, profe. Listo. El trabajo práctico número 1 del módulo 2 era el ejercicio número 4, que nos pedía crear una clase llamada contador que contenga un único atributo entero llamado cont. Y que la clase tiene que tener los métodos constructores por defecto, un constructor con parámetros para inicializar el contador con un valor no negativo. Si el valor inicial que se recibe es negativo, el contador tomará el valor 0 como valor inicial. Un constructor copia, que es el constructor que recibe como parámetro un objeto de la misma clase, como habíamos visto en la clase anterior,
Y además los métodos getter y setter. La clase contendrá los métodos incrementar, que incrementa el contador en una unidad, y decrementar, que decrementa el contador en una unidad. ¿Sí? También nos dice que este contador nunca podrá tener un valor negativo, ya que vimos que cuando el valor es negativo lo pone en 0, y si al decrementar alcanza el valor negativo, el contador, el valor vuelve a 0. Bien, vamos a ponerle manos a la obra acá en nuestro Eclipse. Ahí les comparto. Vamos a resolver el ejercicio número 4. Vamos a crear una nueva clase con clic derecho, New Class, y esta clase la vamos a llamar contador. Bien, tenemos que crear una clase contador. Una clase llamada contador y que tiene como atributo un entero llamado cont. Tiene un único atributo, ¿sí? Entonces yo debería definir acá un atributo int que se llama cont. Bien, es el único atributo que tiene, por lo que nos decía la consigna. Bien, después la consigna nos decía que debemos crear los constructores por defecto, que es el que no recibe parámetros, el constructor con parámetros para inicializar el contador en un valor no negativo, y ahí es donde hay que tener cuidado, porque si el valor que recibe por parámetro es negativo, tomará el valor 0, nos dice. Y un constructor copia. Entonces vamos a hacer uso de lo que vimos recién en la teoría, y vamos a crear los métodos constructores. Los métodos constructores, como les había dicho recién, tienen el mismo nombre de la clase y se definen con la palabra reservada public y el mismo nombre de la clase. El constructor, que es por defecto, no recibe parámetros, y lo único que habría que hacer es esto, ¿sí? Definimos un método contador que no recibe parámetros y que nos pondría en nulo cuando lo llamamos. Es el trabajo práctico número 1 del módulo 2. Es el ejercicio número 4, que una de las compañeras dijo que no logró entenderlo, así que lo estamos resolviendo y explicándolo. De paso, hacemos una revisión de cómo se definen las clases, los métodos, los atributos. ¿Bien? Ok, entonces tenemos el constructor por defecto. Después la consigna nos pedía que creemos un constructor con parámetros para inicializar el contador con un valor no negativo. Si el valor inicial que recibe es negativo, el contador tomará el valor 0 como valor inicial. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear nuevamente un public método constructor, también recibe el mismo nombre de la clase, ya que se trata de un método constructor. Y acá sí va a recibir un Profesor, parámetro. no sé lo que está escribiendo en pantalla. Dale, perdón. Gracias por avisar. Estamos creando otro método constructor que sí recibe parámetros, que va a ser un entero, y se va a llamar cont. Bien, la consigna nos decía que si este parámetro que recibe es negativo, inicializamos el contador, o sea el atributo, lo vamos a inicializar en 0, y si no, sí va a tomar ese valor. Entonces acá yo debería preguntar con un if, con un condicional, si el valor cont que estoy recibiendo es menor que 0, entonces, si eso pasa, me dice la consigna que al contador debo inicializarlo en 0, entonces haría this.cont igual a 0. Bien, al valor del objeto le pondría 0, y si eso no pasa, si no, sí le asignaría this.cont el valor que recibimos por defecto, por parámetro. Bien,
acá estamos haciendo entonces lo que nos decía la consigna de un constructor con parámetros para inicializar el contador con un valor que sea no negativo, y si el valor ese inicial que recibe es negativo, el contador tomará el valor 0 al inicial, ¿sí? Después nos pide también que creemos un constructor de tipo copia, que es otro constructor que vimos también en la clase anterior. Es un constructor que recibe como parámetro un objeto de la misma clase, es decir, un objeto tipo contador, que lo vamos a llamar cont. ¿Bien? Y que lo que hace este método es asignarle a this.cont, o sea, el atributo, le va a asignar lo que tengamos en conta.cont. Bien. Todo esta llavecita ahí. Y esta para. Bien, ¿me siguen hasta ahí? Entonces creamos ya los constructores que nos pedía la consigna, que es un constructor por defecto, que no recibe parámetros, un constructor que sí recibe parámetros, y que si el parámetro para inicializar el atributo es menor que 0, le asigna 0 al atributo, y si no, le asigna sí el valor que recibió por parámetro. Y por último, un constructor de copia, que es un constructor en donde va a recibir un objeto de la misma clase y le va a asignar el atributo que tiene el objeto que recibió como parámetro. Bien, hasta ahí vamos. Luego, también tenemos que crear los métodos getter y setter, porque a la hora de definir este método, nosotros lo vamos a definir como privado. Lo podemos poner private in cont. Bien. Y entonces la única manera de acceder y modificar este valor sería a través de un método getter y setter. Bien, entonces tenemos que crear esos métodos. Esos métodos los vamos a declarar como público, y primero hagamos el método setter, que como es un método que no nos va a devolver ningún valor, utilizamos un void, un public void. Un método constructor copia lo que hace es recibir como parámetro un objeto, como vemos acá, de la misma clase. ¿Bien? Recibe un objeto de la misma clase que nosotros estamos creando, al cual yo llamé conta, ¿sí? Y le asigna a nuestro objeto el valor del atributo que tiene el objeto que pasamos por parámetro. ¿Lo ves ahí, Tati? ¿Lo logras entender de esa manera? Recibe un objeto de la misma clase como parámetro, y lo que hace es asignarle el valor del atributo a nuestra clase. Estamos ahora en el método setter, que lo declaramos como public, utilizamos la palabra reservado void porque no nos va a devolver ningún valor, y lo vamos a llamar set contador, y que va a recibir por parámetro un entero de tipo cont. ¿Y qué haría este método set entonces? Es modificar lo que tengamos en el atributo. Le vamos a asignar lo que le estamos pasando por parámetro. ¿Bien? Eso es todo lo que haría el método set. Y ahora deberíamos crear el public get, el método getter, para obtener el valor del atributo, y que sería un public. Como estamos hablando de un atributo y acá necesitamos que nos retorne un valor, tenemos que poner public, el tipo de datos que nos va a retornar, que como vemos va a ser un entero, y el nombre del método, que lo vamos a llamar getContador. Bien. No recibe nada como parámetro, y lo que hace este método simplemente es retornar
lo que tenga el objeto en contra. ¿Sí? El valor del contador. ¿Se entiende más o menos lo que hacen los métodos getter y setter? Solo el método set nos modifica el valor del atributo y los métodos get nos devuelven el valor que tenga el objeto en cada uno de los atributos. ¿Bien? Ok, bien. Hasta ahí ya tenemos, hasta esta parte de la consigna, donde hicimos los métodos getter y setter. Profesor, Sí, el contador conta, puede ser cualquier variable, cualquier nombre. a ver, para darme un toque. ¿En qué parte? En la ¿Acá? línea 14, línea 14. Sí. Este es un objeto, yo lo puedo llamar el nombre que yo quiera. Es un parámetro que es un identificador, lo podría poner Pepito, por poner Claro, algo. claro. Y podría llamarlo acá también, Pepito, punto, que me devuelve el atributo que tiene Pepito en ese atributo. Perfecto. Bueno, gracias. Disculpe, profe. Sí, Si le cambiamos a cont como a Pepito, ¿no se estaría como contradiciendo con la consigna? porque La este, consigna decía, este es solamente un identificador, viste que los identificadores, vos le podés poner el nombre que quieras, pero tenías que tener cuidado que no sea ninguna palabra reservada de Java, que no empiece con un número ni con un carácter, pero después puede tener el nombre que quiera. ya me corrigieron, era Ah, vos contra. estabas hablando de otra cosa. Sí, sí, sí. Este es un objeto del tipo de esta clase contador. Yo le puse Pepito, pero suena feo, era como para que vean que puede ser cualquier nombre. ¿Sí? Vos podrías haber creado contador 1 y le pasabas como parámetro acá. Ya lo vamos a ver con un ejemplo ahora. Dame un toque. Bien, hasta ahí los métodos getter y setter. ¿Van entendiendo hasta ahí cómo hicimos estos constructores? Cumplimos con lo que nos pedía, que si el número es menor que 0 lo inicialicemos en 0, y si no, sí mantenemos eso. Listo. Después de los métodos getter y setter, nos pedía también que creemos los métodos que se llama incrementar. Este método lo que va a hacer es incrementar el contador en una unidad, ¿sí? Entonces, vamos a verlo. Vamos a crear un método del tipo void, public void, que se llame incrementar. No va a recibir ningún parámetro, y cada vez que llamemos a este método, lo que va a hacer es asignarle a lo que tenemos en el contador, igual a isCont más 1. ¿Se entiende? Incrementamos solamente el contador. Denme un toque, voy a ver una cosa igual. Mi profesor, ¿pasó el código de asistencia o todavía no? ¿Alguien sabe? Todavía no. ¿Ok? Todavía Y no. lo único que Bien, hacemos gracias. es incrementar el valor del contador en 1, como nos pedía la consigna. Bien. Y por último, nos pide otro método que se llame decrementar, que lo que hace este método es decrementar el contador en una unidad. Pero acá hay que tener cuidado que si el contador nunca podrá tener valor negativo, o sea que si al momento de decrementar se alcanza un valor negativo, el contador toma el valor 0. Bien, vamos a ver cómo lo haríamos a eso entonces. Vamos a crear el objeto, el método que se llame decrementar. Entonces vamos a hacer un public void también, porque no va a retornar ningún valor, y este se va a llamar decrementar,
no recibe ningún parámetro porque no lo necesitamos. Y lo que va a hacer es disminuir, así como tenemos esto que lo incrementó, lo que haría acá es disminuir en 1 el valor que tengamos. ¿Bien? Pero nos decía que nunca puede ser un valor negativo. Entonces, acá deberíamos preguntar entonces si con un ciclo condicional, antes de que finalice esto, si this.conta, si lo que tenemos en el contador, porque estamos dentro de la misma clase sí lo podemos ver, pero desde afuera no lo podríamos ver. Podríamos llamarlo con el método get también, no nos daría ningún error. Acá estamos dentro de la misma clase, sí puedo acceder yo a los atributos dentro de la misma clase. ¿Sí? Y acá yo lo que voy a preguntar, una vez que ya modifique el valor del contador, pregunto si el valor es menor que 0, y si este es menor que 0, tengo que asignarle, tengo que hacer que con sea igual a 0, como nos pide la consigna, ya que nunca puede tener un valor negativo. Y si no, no hago nada. Solamente entraría ahí y lo vería de esa manera. No, no lo tengo creado porque usamos un constructor. Este es un constructor, no es un método, sino que es un constructor que recibe un parámetro, ¿sí? Para la creación del objeto. Y que ahí, cuando recibe ese parámetro, pregunta si es menor que 0, le asigna 0, y si no, le pone si el valor que recibe como parámetro. ¿Se entiende? Es otra cosa distinta al método que tenemos arriba. Pero sí se podría crear, si quieren, un método que se llame, no sé, podría llamarse controlador o controla, y que controle que si el atributo es menor que 0, lo coloque en 0 y llamarlo. Pero sí lo podrías crear, podrías hacerlo. Bueno, con esto creo que está todo lo que nos pide la consigna. Y ahora solo quedaría probarlo, cómo funcionaría bien. Yo voy a crearlo en el main, vamos a crear objetos del tipo contador y vamos a ver cómo se comporta. Vamos a crear un objeto llamado contador, como vimos que para instanciar objetos de una clase, ponemos el nombre de la clase, le voy a poner cont1 y que va a ser igual, usando la palabra reservada new, contador, y le voy a pasar el valor 5, por ejemplo. De la misma manera podemos crear otro objeto llamado contador. Llamemos cont2. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? También new, contador, y le pasemos un valor, no sé qué valor se les ocurre. Le pasemos un valor negativo, -1. Y veamos qué pasa con eso. Bien. Y ahora sí lo podríamos visualizar en pantalla para que veamos qué pasa. Y lo vamos probando, ¿sí? Ponemos system.out.println y llamemos al método get, que nos devuelve el valor del contador. Entonces podríamos poner cont1, como nos decía la teoría, ponemos el punto y ya nos muestra los métodos y atributos que tienen. Podemos llamar a setContador o getContador en realidad. Punto get contador, que nos va a devolver el valor de eso. Y veamos qué nos muestra en cada uno de los dos contadores que creamos, con el cont1 y el cont2. Lo corremos, nos debería mostrar 5 y 0 para cada uno del valor. Bien.
están bien entonces definidos nuestros métodos, porque si era menor que 1 el valor, lo inicializaba en 0 el contador, y si no, le asignaba el valor como vemos ahí. Ahora, antes de llamar a esto, también podríamos ver si funcionan nuestros métodos incrementar y decrementar. Podríamos llamar al método cont1 y que sea decrementar. Lo podríamos llamar 6 veces para ver qué pasa. Yo solo estoy probando la clase que creamos. Vamos a poner acá un valor 3 para no hacerlo tanto. Y lo vamos a llamar 4 veces al método. Con cada una de estas decrementadas, el valor debería llegar a -1, por lo que me debería mostrar 0 aquí. ¿Lo ven? ¿Me siguen hasta ahí? Debería mostrarnos 0. Y podríamos incrementar en 1 el valor del contador 2 y veamos si es que funciona. El método también incrementa. Ok, lo corremos y entonces, ¿qué nos debería devolver como valores? A ver si alguno lo entendió. ¿21000? No, nos va a mostrar solamente 2 valores. El contador 1 inicializa en 3 y lo voy a decrementar 1, 2, 3, 4 veces. Y el contador 2 inicializa en 0 porque recibió un valor negativo y lo vamos a incrementar una vez. Entonces Javier dice, -1, nunca nos podría mostrar -1 porque si 0 no... nada más nos va a 0 y 1. mostrar. 0 y 1. 0 y 1. 0. No, me parece que 0 y 1. Ahora lo corremos y veamos. 0 sería. No, porque nunca va a inicializar en -1 el contador. Recuerden que definimos un método que si el contador es menor que 1, inicializa en 0. O sea, desde ahí hay que partir. Nunca va a ser menos que 0. A ver, veamos quién dijo la verdad. 0 y 1 es lo que nos muestra. Bien. Esto es porque nosotros tenemos un contador que inicializa en 3, que es el cont1, y yo lo voy a decrementar 4 veces, quedaría en -1. Pero como nunca puede tener un valor negativo, queda en 0. ¿Sí? Eso lo definimos a través del método que es el decrementar. ¿Sí? Modificamos el valor, el valor del atributo en -1 y después verificamos que si este es menor que 0, lo coloca en 0. De 1. Ahí les comparto el código de la clase, así lo tienen. Ahí les va. Y pruébenlo ahora con diferentes valores. Y el main, que ustedes pueden probarlo con diferentes cosas ahora. Y ver qué pasa con eso. Bien, ese es el ejercicio número 4 del trabajo práctico anterior que nos pedía una compañera que no lo había llegado a entender, que era el de el contador. Bien, ahora denme un toque, yo les voy a compartir el código de asistencia para que agarremos. Vamos a hacer un pequeño recreíto. Y mientras tanto, ustedes van poniendo la asistencia del día de hoy, y cuando volvamos vamos a resolver otro ejercicio del trabajo práctico, que es el ejercicio número 5, ¿sí? ¿Les parece? Ahora les comparto el código de la clase, así van poniendo presente en la clase de hoy. ¿Qué me dice? Cuando quiero descargar el PowerPoint de la clase 5 y 6 del módulo 2. ¿Cómo cada cuánto suben las clases de esta comisión? Al canal de YouTube. No, yo hablaba de los PowerPoint que están en la plataforma. Cuando quiero descargar la clase 5 y 6, me descarga la 3 y 4. Creo que sí comenté que había un problema.
Ya lo voy a reiterar entonces, ahora lo voy a ver en el Moodle. ¿Será que me decís eso? ¿Eso se da en el Moodle? No sé quién me habló recién. Sí, 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 profe, en el en el Moodle. Moodle. Dale, ahora les aviso a los encargados del Moodle que no está la clase 5 y 6 entonces. A ver. Profe, Sí, sí creo está, yo lo que estoy viendo en el Moodle y está bien. Habla de herencia. Clases 5 y 6. Capaz que están haciendo algo mal. ¿Alguien me hablaba? ¿Quería preguntar algo? sí, yo, profe, creo que Sí. en el punto 1 o 2 del práctico anterior, o sea, del que estamos viendo ahora, Ujú, decía que definamos una clase llamada persona y dentro de los atributos estaba el DNI. Y por ejemplo, yo lo definía como una variable del tipo entero y no me ujú. lo aceptaba. Me lo aceptó únicamente como string. Y después, no me acuerdo qué otro atributo no me lo aceptaba como número entero. No sé si a alguien más le pasó, si... Qué raro, sí te debiera aceptar el DNI. A ver si yo lo puse. No, no puse. Vos acá, aquí no te dejaba poner así. ¿Lo estás viendo mi Eclipse o no? A ver... Algo Sí, ahora así. sí. Que vos pongas un private int DNI. Esto no te dejaba hacer. Sí, no me lo tomaba y estuve un buen tiempo viendo el error Mm, y me apareció la corrección de que lo cambie al int por un string. Y ahí sí me lo tomó. Qué raro porque sí me deja mirar. Private int DNI. Quizás que cuando vos, fíjate de qué valor a qué valor van los enteros, capaz que cuando vos estabas creaste personas nuevas, creaste objetos a partir de esa clase, Sí, yo creo que quizás sea un error de mi programa, capaz que lo tendría que haber reiniciado o algo por el estilo. habría que ver qué es lo que hiciste en el coso. Me decían que les muestre el código se los pasé por el chat, acá lo tienen el código, así lo revisan. Nos tomamos 5 minutitos y cuando volvamos resolvemos otro ejercicio del práctico, ¿bien? Nos veo en 5, chicos. Hasta eso, ustedes si quieren vayan probando otros valores con el contador, vayan viendo qué modificaciones pueden hacer.
Okay. Bueno, chicos, volvemos. ¿Qué pasó? ¿Tiene algún compañero un problema? Se me sale la reunión. Alguien tiene debe ser un problema del internet tuyo, quizás. No pausé la grabación, así que se siguió grabando el tiempo en silencio. Bien, nadie tiene problema con el tema de internet, solo Natalia pareciera. Sí, de última lo que podrías hacer es probar reiniciar el módem o el router que tengas en tu casa y ver qué pasa con el funcionamiento. Bien, vimos todo lo que eran los temas de la teoría de hoy, así que vamos a avanzar un poco más con el trabajo práctico anterior. Dale, María Belén, no hay problema. Ahí yo ya compartí recién el código de asistencia de la clase, se lo vuelvo a pasar de nuevo, así lo tenés. Vimos todo lo que teníamos para la teoría de hoy, que es la clase número 2 del módulo 2, y recién vimos lo que era el ejercicio número 4 del TP. Ahora vamos a avanzar un poco más con el trabajo práctico y vamos a hacer el ejercicio número 5, que es un poquito más largo, y lo vamos a tratar de ir entendiendo y ya les va a servir para que vean cómo se trabaja con la creación de clases, y les va a quedar solo por hacer el ejercicio número 6, que también es largo, pero es bastante entendible. Veamos el ejercicio número 5. Acá lo tenemos en pantalla. El ejercicio número 5 nos pide que escribamos una clase llamada cuenta para representar una cuenta bancaria, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es crear una cuenta bancaria. Los datos que va a tener son el nombre del cliente, el número de cuenta, el tipo de interés y el saldo.
Y nos pide que esta clase tenga los métodos constructores, métodos setter y getter para asignar y obtener los datos de la cuenta, y métodos de ingreso y reintegro. Vamos a hacer todo hasta ahí, hasta los métodos getter y setter, y desde ahí vamos a ir viendo la consigna y vamos a irlo haciendo. Entonces, lo que tengo que hacer es crear una nueva clase llamada cuentas. Bien. Creo una nueva clase. Esto del main lo volamos. No nos sirve más. Y nos dice entonces la consigna que esta clase cuenta tiene el nombre, un número y un interés y un saldo. Tiene 4 atributos. Definimos los atributos que son un nombre, número, un nombre, un cliente, un número, un interés y un saldo. Vamos a poner, en vez de nombre, vamos a poner mi cliente. Profe, no sé su pantalla. Vale, ahí no. Le voy a crear una clase llamada cuentas que tiene como atributos un cliente, un número de cuenta, que también es de tipo string. Después tiene un doble, que es el interés. Vamos a ver de qué se trata eso. Y algo más tenía también, otro atributo, que es un saldo, que también es del tipo double. Un double que es saldo. Bien. Esos son los atributos de la clase cuentas. Bien. Después nos pide el ejercicio que creemos el constructor. ¿Sí? Uno por defecto, un constructor con todos los parámetros y un constructor que sea copy. Vamos a crear. Como veníamos viendo, todos los constructores tienen que tener el nombre de la clase. Entonces, tenemos un constructor, vamos a hacerlo public, cuentas, que va a ser el constructor por defecto que no recibe parámetros. Bien, es un constructor, no recibe parámetros y inicializaría nuestra cuenta con los valores nulos o ceros según corresponde. Vamos a comentarlo si sabemos qué es lo que hicimos acá. Es un constructor por defecto. Después también nos pide que creemos un constructor general, lo llamemos, que es el que sí recibiría los parámetros, ¿sí? Como se trata de un constructor, vuelvo a reiterar que recibe el mismo nombre de la clase, public cuentas, y que va a recibir los parámetros de string cliente, un número de cuenta, número, un double que va a ser interés, y un double que va a ser el saldo de la cuenta. Bien. Y lo que va a hacer este método es asignarle a cada uno de los atributos el valor que recibe por parámetro. Al cliente le va a asignar cliente. Al número de cuenta, en div.numCuentas, le va a asignar el número que le pasamos acá por parámetro. Bien. Al interés le va a asignar lo que recibe también por parámetro. Y por último, al saldo también le va a asignar lo que recibe como parámetro. Bien. Hasta ahí me van siguiendo, entonces creamos el constructor por defecto, el constructor con los parámetros, y ahora deberíamos crear, por último,
un constructor copia. ¿Sí? El constructor copia habíamos visto que recibe como parámetro un objeto de la misma clase. Bien, vamos a comentarlo también. Vamos a ponerle constructor copia. Al ser un método constructor, reitero, tiene que tener el mismo nombre de la clase. Bien. Y va a recibir un objeto del tipo cuentas, que yo lo voy a llamar C. Puede ser el nombre que queramos. Recuerden que va a ser un identificador. Puede ser C, A, B, C, lo que yo quisiera. No hay ningún problema con el nombre que le vamos a poner. Y acá lo que va a hacer este constructor es copiar a los atributos de la clase lo que tenga como valor de atributos el objeto que le estamos pasando. ¿Sí? Entonces, lo que haría, acá primero tendríamos que haberle puesto como privado todos los datos. Los datos de los atributos de la clase lo ponemos como privado. Bien. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es asignarle a cada uno de los valores lo que tenga el objeto C que acabo de recibir. Bien. Simplemente es eso, asignarle a nuestros atributos el valor que tenga el objeto que recibimos por parámetro. Punto interés. Y nos queda el último, que es el saldo, que le asignamos punto saldo. Nada más que eso, ese es nuestro constructor copia. Bien. Vamos hasta ahí. Creamos la clase cuentas, definimos cuáles son los atributos, según lo que nos decía en la consigna, y creamos los constructores por defecto, el constructor general y un constructor copia que recibe como parámetro un objeto de la misma clase. Bien. Y ahora debería crear un método getter y setter para cada uno de los atributos que tenemos. Bien. Eso también lo hacemos aquí. Vamos a poner getters, setters, para que ustedes sepan qué es lo que estamos creando. Bien. Yo los voy comentando. Así ustedes van viendo qué parte de la construcción de la clase es la que estamos haciendo. Hasta ahora definimos acá atributos. Lo voy a comentar como definición de atributos, de los atributos, que son todos estos. Después creamos un constructor por defecto, un constructor general y un constructor copia. Ahora vamos a ir por los métodos getter y setter. ¿Sí? Dijimos que estos métodos se tienen que crear uno por cada uno de los atributos que tenemos dentro de la clase. Entonces vamos a tener que crear 4 métodos del tipo get y 4 métodos del tipo set. Bien, vamos a crear para el primero, que es para clientes. Recordemos que para definir un método utilizamos la palabra reservado public. Como vamos a hacer un método del tipo get, nos va a devolver un valor. Y vamos a crear el método get para que nos devuelva el nombre del cliente. Entonces, el tipo de dato que nos va a devolver va a ser un string. Y lo que va a hacer, lo voy a llamar get cliente. El cliente lo vamos a llamar a este método. No recibe parámetros y lo único que hace es retornar el valor de lo que tengamos
en cliente, en el atributo cliente. No es solo para la explicación, es por lo que nos pide la consigna, es como para que ustedes lo practiquen y sepan cómo se hace. ¿Sí? Lo pide en la consigna, estamos realizando el ejercicio número 5 del TP1, y como para que ustedes se vayan familiarizando de cómo crear una clase. ¿Vale? En este caso lo pide la consigna, si no lo hubiera pedido no lo realizamos, pero es una buena práctica para que se vayan familiarizando un poco con cuáles son los diferentes tipos de constructores que pueden crear. ¿Vale? Bien, acá hicimos el método getCliente que nos va a devolver un string que es el valor que tiene el objeto en el atributo cliente. De la misma manera, ahora vamos a crear el método set para cliente, para ese atributo. Y como va a ser un método que no nos va a devolver nada, utilizamos la palabra reservada void. ¿Sí? Public void, set cliente, y va a recibir como parámetro un string que sea una C, o que le puedo poner cliente, para que se identifique más. Y que lo que hace este método es asignarle al atributo cliente lo que recibió por parámetro. Bien. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Listo. Creamos los métodos get y set para los demás atributos. Deberíamos crearlo ahora para un número de cuenta. Yo voy a copiar esto así no volvemos a copiar todos. Ustedes lo van entendiendo. Así que este nos va a devolver un de cuenta. Y que lo que nos va a devolver es this.cuenta. Y acá va a recibir un número. Cuenta. Y en this.número de cuenta le vamos a asignar el valor que recibió por parámetro, que es num cuenta. Bien. Este sería Profe tiene que corregir set arriba. num cuenta. Qué bueno que están prestando atención y me corrigen, eso es bastante bueno. Porque por ahí uno se larga a escribir y no va viendo los errores que van saliendo. Hacemos lo propio ahora para el interés, que acá ya va a ser el interés para obtener ese valor, ya no es de tipo string, sino que es del tipo doble. Entonces definimos un método que me devuelva un valor del tipo doble, que vamos a llamar getInterés, lo vamos a llamar así. Y que lo que nos va a devolver es lo que tengamos en el atributo interés. Lo mismo para el método set. Va a recibir un dato del tipo double. Lo vamos a llamar interés y lo que va a hacer es asignarle a this.interés lo que recibió por parámetro. Solo nos quedaría el saldo, ¿sí? El saldo también es del tipo double, así que para que nos devuelva el tipo doble acá tenemos que corregir. Lo vamos a llamar getSaldo. GetSaldo. Y acá nos va a devolver this.saldo. Y por último, un setSaldo, que va a recibir un número del tipo double, un parámetro de tipo double, que va a ser saldo, y que le va a asignar en el atributo saldo el valor que recibe por parámetro. Bien, ahí en todas estas líneas tenemos declarados ya los métodos getter y setter para esta clase, que es un método para cada uno de los atributos que tenemos dentro de nuestra clase. Bien.
Hasta acá estamos ya respetando la consigna hasta esta línea. Bien. Ahora vamos a ver, tiene más funcionalidad ya esta clase, así que vamos a tener que crear un par de métodos más. Bien. Nos pide que creemos el método ingreso y reintegro, ¿sí? El método ingreso consiste en aumentar el saldo en la cantidad que se indique, ¿sí? Yo voy a pasarle entonces por parámetro un valor y va a incrementar el valor del saldo del objeto que creemos. Y también nos indica que esa cantidad no puede ser negativa, ¿bien? Yo le voy a pasar una cantidad y esa cantidad hay que controlar que no sea negativa. Así como vimos recién en la clase contador, entonces vamos a definir acá un método que se llame ingresar. Este método va a ser del tipo void también. Profe, no se ve lo que está escribiendo. Vale, este método también va a ser del tipo void porque no nos va a devolver ningún valor. Lo único que va a hacer es setear el valor del saldo. ¿Bien? Bien. Este se llama ingresar. Este método se va a llamar ingresar. Y va a recibir un valor de tipo double que va a ser un saldo nuevo, le pongamos. O le pongamos ingreso. Ingreso. Bien. Lo que va a hacer esto es modificar el saldo incrementándolo a lo que ya tenemos en saldo más lo que estamos ingresando. Entonces vamos a hacer this.saldo igual a lo que ya tenemos ahí en el saldo más lo que acabamos de ingresar. La variable está ingreso. Bien. Nos pide también la consigna que esa cantidad no puede ser negativa. No puede ser negativa esa cantidad. Entonces yo aquí debería preguntar primero, con un condicional, si esa cantidad que voy a ingresar, que la llamé ingreso, es menor que 0. Si es mayor que 0, vamos a hacerlo al revés. Si es mayor o igual que 0, modifico el saldo. Bien, recién ahí voy a incrementar mi saldo. Y si no, significa que es negativa y no hago absolutamente nada. ¿Lo ven ahí? ¿Lo entienden? Sí, sí, profe. Bien. Acá hay un error que después lo vamos a ver de qué se trata. ¿Qué más nos pedía el ejercicio? No, que esa cantidad no puede ser negativa. Después nos pide otro método, que es un reintegro, que consiste en disminuir el saldo en una cantidad, pero antes se debe comprobar que hay saldo suficiente para poder disminuir esa cantidad. Y también hay que controlar que la cantidad no puede ser negativa. Ajá. Acá nos dice algo más, que los métodos ingreso y reintegro devuelven un valor, que es un valor de tipo booleano, que es verdadero si la operación se ha podido realizar, o falso en caso contrario. O sea que este método que yo acabo de definir, que es el método ingreso, está mal definido. Porque va a ser un método que sí nos va a retornar un valor por lo que nos dice la consigna, entonces tendría que ser un public boolean, porque nos va a devolver un valor booleano, de que si se pudo realizar el reintegro, va a ser verdadero, y si se pudo ingresar la plata a la cuenta va a ser verdadero, y si no va a ser un tipo falso. Entonces voy a poner un boolean, voy a crear una variable, la voy a llamar ingreso correcto, ponerle un nombre, y que va a ser un valor verdadero. Bien. En primera instancia va a ser verdadero. Bueno, si esto es mayor o igual que 0, entonces modifico el saldo. Y si no, quiere decir que este ha sido menor que 0 y lo que voy a hacer es modificar esta variable.
a ingreso correcto, le voy a poner el valor falso. Y por último, lo que va a hacer es retornarnos el valor de la variable ingreso correcto. ¿Bien? ¿Lo entienden ahí? Bien. El método ingresar nos devuelve un valor booleano que es verdadero si es que se pudo ingresar la plata en la cuenta, y es falso si es que el valor que queríamos ingresar era negativo. Bien. Lo mismo tenemos que hacer también para el método reintegro, que lo que hace es disminuir la cantidad del saldo en la cantidad que nosotros pasemos como para el reintegro. Bien, y también nos va a devolver un valor booleano. Así que entonces tenemos que crear un public boolean, porque nos va a devolver un valor de tipo booleano de este método, al cual lo vamos a llamar reintegro, como nos decía la consigna, y que va a recibir un parámetro de tipo double, lo vamos a llamar n. Acá me puse mal el double. Vamos a poner acá que vamos a comentar que este es el método reintegro, método ingreso, y este es el método reintegro. Bien, es un public boolean, nos devuelve y acá, este método reintegro también nos va a devolver un valor booleano, o sea que voy a tener que definir una variable booleana, la voy a llamar también reintegro correcto, y que la vamos a poner en true en primera instancia, como que sí se haya podido realizar la cosa. Este saldo que nosotros queremos retirar no puede ser menor que 0. Entonces, si el n que yo estoy recibiendo como parámetro, si ese n es menor que 0, entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Ponerle a la variable que creé reintegro correcto, le voy a asignar el valor falso, porque va a significar que no hemos podido realizar la transacción. Después, también, acá es un falso, y si no es menor que 0, entonces voy a preguntar si el saldo es mayor o igual que n, mayor o igual que n, porque tengo que ver si tengo disponible plata en mi cuenta. Si el saldo es mayor, recién puedo disminuirlo al saldo, entonces puedo poner saldo menos igual a lo que voy a sacar de la cuenta. ¿Bien? Y acá también, una vez que se ejecuta esto, yo diría que con un else, si es que este saldo es menor que n, entonces también debería poner a la variable reintegro correcto en falso. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Profe, la línea 74, dice saldo menos, que se decrementa. Saldo menos igual. Podría haber sido saldo igual a saldo menos n. Es lo mismo. Ah, bien, gracias. Es lo mismo. Disminuimos el saldo de la cuenta de la clase. Lo único que nos faltaría es retornar el valor de reintegro
reintegro correcto, le pusimos. Con eso tendríamos ya también el método reintegro. Bien. Veamos qué más nos pide el ejercicio. De esta manera ustedes van a tener que ir resolviendo. El ejercicio 6 es más o menos similar, así que de esta manera también lo van a tener que ir realizando. Tienen que leer la consigna y ir creando cada uno de los métodos que les vayan pidiendo, ¿sí? Bueno, método de ingreso y reintegro, ya vimos que todo esto que nos decía, los métodos de ingreso y reintegro devuelven true si la operación ha sido correcta y falso si no. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Sí. Ahora Sí. vamos a ver el método de transferencia, ¿sí? Dice método de transferencia que permita pasar dinero de una cuenta a otra siempre que en la cuenta de origen haya dinero suficiente para poder hacer a esa transferencia. Ejemplo de uso del método de transferencia es, tengamos una cuenta de origen, punto transferencia, y tenemos que pasarle una cuenta destino y un importe, que indica que queremos hacer una transferencia a la cuenta, desde la cuenta de origen a la cuenta destino del importe indicado. ¿Bien? A eso ahora lo vamos a ver en otro método que vamos a llamarlo transferencia. ¿Bien? Vamos a crear, lo voy a comentar acá, método transferencia. Este método también me parece que tiene que devolver un valor. También lo vamos a hacer que este nos devuelva un valor booleano en el caso verdadero, en el caso de que se haya podido hacer la transferencia exitosamente, y falso en el caso de que no se haya podido realizar la transferencia. Bien, entonces vamos a declarar un public boolean porque nos va a devolver un valor. Al método lo vamos a llamar transferencia. Y acá entonces yo le tengo que pasar un objeto de la misma clase, que lo vamos a llamar cuenta, lo vamos a llamar C, y un double, que es la cantidad de plata que yo quiera sacar, transferir, que va a ser una N. Lo voy a llamar N, nada más, por ponerle un nombre. Cuentas, lo llamamos, no, cuentas. Un objeto de tipo cuentas, C, y un double N. Bien. Lo que va a hacer esto es, lo primero, vamos a definir una variable booleana, que se va a llamar trans correcta. Profe, después a n no se va a confundir con la n del reintegro. No, porque son diferentes variables, ¿no? O sea, esto es un método y esto que estoy creando acá es otro método. ¿Se entiende? O sea, cada una de estas variables van profe. a funcionar para dentro de ese método nada más. Si querés, como para que no te confundas, le pongamos acá A. ¿Vale? Bueno, definimos una variable booleana que la ponemos en verdadero porque suponemos que la transferencia va a ser correcta. Y lo primero que debemos preguntar es si la cantidad a transferir es mayor que 0. O sea, vamos a preguntar si ese A que vamos a transferir es menor que 0. Directamente, entonces ponemos la transcorrecta en falso, porque no se puede hacer una transferencia de un saldo negativo, digamos. Bien. Si no, y acá tenemos que hacer otro i. Si no, si el saldo es mayor o igual a n, mayor o igual a n, quiere decir que sí lo vamos a porque le pusimos otro nombre, ¿cierto? Sí vamos a poder hacer
la transferencia a otra cuenta, entonces vamos a llamar a dis.reintegro, o sea, a esta cuenta le vamos a disminuir el valor que pasamos por parámetro y le vamos a incrementar a la cuenta C que recibimos por parámetro el saldo en el valor A. ¿Ven? Acá es cuando ya hacemos el uso de las variables. Acá me está tirando un error. Ah, porque no es saldo A. Es C.ingreso. Le vamos a ingresar a esa cuenta el valor que yo tenga de A. ¿Qué me preguntaban acá los chicos? Ah, la clase, la asistencia. Dale. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, si puedo transferirle el saldo, voy a disminuirlo de la cuenta mía y le voy a incrementar a la cuenta que me están pasando. Vamos hasta ahí. Bien. Y si no, si esto no ocurre, entonces también vamos a poner el valor en falso. Porque quiere decir que el saldo era menor a lo que nos están pidiendo que transferamos y no lo podemos hacer. Por último, entonces, tiene que retornar el valor de la variable booleana que llamamos transcorrecto. Bien. Y eso sería todo lo que nos pide en el ejercicio número 5 para la creación de la clase cuentas. Ahí les comparto el código. ¿Les quedó alguna duda con respecto a esta? Está todo el código comentado, así ustedes van siguiendo la consigna y van viendo qué es lo que hicimos en cada uno de los pasos, y es más o menos lo que tendrán que hacer a la hora de encarar la resolución de un ejercicio de este módulo, porque son ejercicios bastante largos, pero que en cada consigna van a tener que ir creando un método para la resolución de cada una de las partes, ¿sí? Ahí les compartí el código de la clase cuentas, y lo único que nos quedaría es probarla. ¿Bien? Profe, Sí. ¿puede explicar la última parte de que usted dijo que si había un saldo a favor, o sea, si había un saldo en la cuenta, se descontaba de la cuenta propia y... Acá está, mira. Vamos a transferencia, ¿verdad? A este método. Claro, sí, Bien, transferencia. este método de transferencia va a recibir una cuenta destino, que es del mismo tipo de la clase cuentas. ¿Sí? ¿Lo entendés? Sería como, le vamos a poner cuenta destino, así lo visualizan más. Le voy a poner cuenta destino, una cosa así. Entonces, y esto le vamos a poner saldo a transferir, así lo identifican un poco más. Yo voy a definir un método que nos va a devolver un valor booleano verdadero si es que se puede hacer la transferencia y falso si es que no se puede hacer la transferencia. Este método va a recibir una cuenta destino y un saldo que se va a transferir, ¿sí? Voy a poner una variable en verdadero porque voy a suponer que sí se va a poder hacer la transferencia. Bien. Ahora yo pregunto si el saldo a transferir es menor que 0, entonces no voy a poder hacer la transferencia y coloco la variable en falso, ¿sí? Hasta ahí me decían, pongo el valor en falso y ya me vendría directamente acá y me retornaría falso, que no se pudo realizar la transferencia. Si no, pregunto si el saldo que yo tengo en mi cuenta en este momento es mayor o igual al saldo a transferir. Acá lo vamos a cambiar esto. Si es mayor o igual al saldo a transferir en este if, quiere decir que sí voy a poder hacer la transferencia.
y entonces entra aquí y lo que hace es sacar de mi cuenta, llamando al objeto, al método reintegro, que lo que hace es disminuirte el valor de la cuenta en un saldo que vos le pases. Como vemos acá, le pasamos un valor y disminuimos el saldo de nuestra cuenta en ese valor. Por eso preguntamos si el saldo que tenemos en la cuenta es mayor que la plata que queremos transferir, y entonces ahí disminuimos con el método reintegro nuestro saldo y aumentamos el de la cuenta destino, ingresándole plata con el saldo a transferir, ¿sí? Con este valor que estamos pasando por parámetro. ¿Bien? ¿A eso te referías, Tati, que no entendías? Sí, profe, ahora quedó más claro con, Sí, creo que con el cambio de poniéndole, nombre. sí, con el cambio de nombre queda un poco más prolijo de entenderlo. Bien, y con eso entonces nos va a devolver falso si es que no se pudo realizar la transferencia, porque el saldo era menor que el saldo que íbamos a transferir, o porque el saldo a transferir era negativo, y nos va a devolver correcto y verdadero si es que se pudo realizar la transferencia por este paso. Bien. Yo ahí les compartí, si quieren ahora les vuelvo a compartir todo el código de la clase. Les quedaría a ustedes solo probar la clase cuentas y realizar un par de transferencias, de reintegros y de actualización de los saldos de la cuenta. Bien. Y les queda para ustedes para hacer solamente el trabajo práctico número 6 del TP. Y con eso ya podríamos arrancar el día miércoles, volvemos a estar con ustedes, ya el trabajo práctico número 2. Creo que el trabajo práctico número 6 van a ver ahí un poquito de que van a tener que crear una array list del objeto que van a crear, ¿sí? De la clase que van a crear ustedes. Ahí estaría la mayor dificultad de eso, pero bueno, si es que algo no lo entienden, recuerden que pueden asistir a las clases de consulta, y si no, el día miércoles, antes de empezar la clase, vemos cómo le fue con este ejercicio, ¿sí? Por hoy, ya vimos todo, vimos la teoría. ¿Qué mensaje? Ah, a ver, capaz Profe, que- el código no se copia completo, parece. Sí, me parece que sí. A ver, dame un toque, lo vuelvo a probar. Me parece que hay hasta una cierta cantidad de caracteres que se pueden mandar. Lo voy a copiar en partes entonces, y ahí lo vemos. Vamos a copiar la definición de los atributos y los constructores, por un lado eso. Eso por un lado, los métodos getter y setter por otro lado. Y por último, el método ingreso, reintegro y transferencia. Ok. Bueno chicos, por hoy estamos. Completen el trabajo práctico con el ejercicio número 6, que sería lo único que a ustedes les queda, que es crear una clase llamada director de cine, que tiene un nombre, un apellido y una edad. Crean los métodos get y set para cada uno de los atributos, crean el constructor, y luego creen otra clase llamada test ejercicio con el método main y los siguientes pasos. Ahí van a tener que aplicar en el main todo lo que le pida, que van a tener que instanciar 3 objetos de la clase que han creado, y una array list de esos objetos que crearon, y nada más. No lo veo tan complicado, así que les queda solamente eso. Sí, se lo puede hacer correr, chicos, al ejercicio que resolvimos recién, también eso les queda para ustedes, para que lo prueben y creen ahí 2 cuentas en las que hagan transferencias. Sí, el 5 estaba un poquito más complicado, pero no tanto. Así que bueno, bárbaro, entonces si lo lograron entender al 5, creo que el 6 no les va a costar tanto.
Por mi parte, los veo el día miércoles, éxitos con el ejercicio 6, y el día miércoles vamos a arrancar ya con un nuevo trabajo práctico, así que a ponerse las pilas, vamos avanzando. Nos vemos el miércoles, chicos, cuídense, un gusto verlos. Gracias, Lupe, hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego, profe.